Y nos vamos a ir ahora a Francia. Estamos en comunicación con Carlos Quénan, es doctor en Economía, profesor de la Universidad de la Sorbona en París, consejero económico en el Ministerio de Educación y la Juventud de Francia. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, un gusto de saludarlo. Igualmente, mucho gusto y buen día para ustedes también. Bueno, ¿cómo está siguiendo usted o desde allí toda la renegociación o este planteo que el gobierno, la propuesta que el gobierno argentino ha hecho a los acreedores, que muchos se resisten, mientras el mundo dicen es racional, muchos se resisten de estos acreedores a aceptar? Bueno, con otros colegas economistas, incluso franceses, seguimos muy de cerca la situación de la Argentina por varias razones. En mi caso personal, por mi origen argentino, obviamente. Yo incluso he firmado la carta de los economistas argentinos que han apoyado la propuesta del gobierno en este tema, y también en contacto con otros, por ejemplo Robert Guayet u otros economistas aquí que han apoyado esa carta internacional donde firmaron también Piketty, Stiglitz, etcétera. Hay un seguimiento porque efectivamente es un caso bastante interesante, test de cómo se abordan los problemas de reestructuración de deuda de los países como Argentina, emergentes. La comunidad internacional, el G20, ha planteado que deben en este periodo de pandemia y de crisis económica global abordarse de una manera diferente, con alivio de deuda o incluso anulación para los países pobres, y muchos pensamos que también deben darse medidas respecto de los países emergentes, y el caso de Argentina puede ser importante para ver justamente la posibilidad de concretizar arreglos que permitan darle sostenibilidad a la economía de estos países, en particular ahora en este contexto de la pandemia. Lo más inmediato y más cercano es que justamente, como lo he planteado en un artículo reciente, una entrevista que me hicieron en la prensa argentina, pues me parece que Argentina ha hecho una propuesta, y eso comparten muchos colegas y amigos, incluso en el sistema financiero internacional, de bancos, etcétera, una propuesta bastante razonable, una propuesta, digamos, abierta a intercambio e interacción con los acreedores, y bueno, es un proceso en el que nosotros todos sabemos, cuando uno analiza desde el punto de vista de quien ha trabajado sobre estos temas, que las proposiciones de que uno lanza inicialmente no son forzosamente las que son el punto de llegada, pero todavía no estamos allí, y por lo que vemos efectivamente es una reticencia importante, como usted lo señalaba, de una parte importante de sus fondos acreedores, que es de buena ley, digamos, que tengan ese posicionamiento, pero al mismo tiempo tensar la cuerda sin proponer nada o no proponer algo claro, concreto, tampoco es la mejor opción. Ahora da la impresión que la reacción del gobierno argentino al terminar esta primera fecha del 8 o del 11 de mayo, que yo no calificaría, como cierta prensa lo hace en Argentina, de fracaso, esto es un proceso. Entonces, pues pasado esto, las reacciones no solo de los académicos, sino de los mercados no han sido malas, porque se ha apreciado, como se advierte en la evolución de las acciones, bonos, del riesgo país de Argentina, que por primera vez pasó por debajo de los 3.000 puntos ayer. Se advierte que la extensión del periodo de canje hasta el 22 de mayo, las declaraciones del presidente Alberto Fernández, en el sentido de que, sin sacrificar la sostenibilidad, pues Argentina siempre está dispuesta a encontrar un punto de acuerdo, en fin, y otras intervenciones, como la que usted señalaba de Kristalina Georgieva, pues todo eso ha creado un clima relativamente positivo, pero es indudable que se viene un periodo decisivo, probablemente la próxima semana, en el que se espera que, como dicen algunos, bueno, lo lógico sería que los acreedores, sobre todo los grandes, BlackRock, PIMCO, Templeton, puedan mover ficha, digamos, para ver qué plantean. Bueno, es lo que estaba el viernes, tuvimos la oportunidad de tener una extensa entrevista con el presidente Alberto Fernández, y justamente él decía, si tienen una contraoferta para hacernos, que la presenten, pero hasta este momento no han presentado absolutamente nada, ¿no? No, bueno, ha habido una propuesta informal, aparentemente de BlackRock, y hace ya un tiempito, pero no han planteado nada, más allá de los que han aprobado o han aceptado. Yo creo que, bueno, el tema central es que va a haber que moverse
en un terreno de búsqueda de acercamiento de posiciones, pero que, por ejemplo, yo he planteado en el artículo en esa entrevista que mencionaba este fin de semana, que una posibilidad de aproximación puede ser, pero esto es la visión de un analista exterior, no tengo información incompleta, no conozco los detalles precisos de los intercambios y las negociaciones que puedan darse, pero sí uno puede pensar que hay una posibilidad de de un acercamiento en relación al cupón o al rendimiento de intereses que el gobierno argentino ha planteado un promedio de 2,33% por ciento para el conjunto del periodo de la reestructuración. Puede irse quizás un poco más lejos, sin comprometer la sostenibilidad de la economía argentina. Esto seguramente está muy bien estudiado por el ministro Guzmán, cuánto implicaría de un incremento del servicio anual, pero evidentemente esto es un aspecto. También hay que ver cómo se interactúa con las otras dimensiones, ¿no? La quita de capital, ahí hay muy poco margen, porque ya Argentina no ofrece prácticamente una reducción importante, es un buen aspecto de la propuesta. No se hace una quita respecto del capital. Y después está el otro tema conflictivo, digamos, del periodo de gracia, de 3 años, que me parece difícil de aceptar por el gobierno, aunque también hay que mirar cómo interactúa con las otras dimensiones. Como ha dicho el ministro Guzmán, hay que ver cómo en su conjunto los diferentes aspectos de la renegociación se articulan. Claro. Carlos, ¿qué tal? David Cufré lo saluda, buenos días. Buenos días, ¿qué tal? Muy bien. Los fondos que están negociando con la Argentina, ¿les conviene, digamos, entre comillas, el default antes que un arreglo? La postura del gobierno argentino es, prefiero el default a un mal arreglo. Para los acreedores, ¿cuál sería la ecuación? Bueno, yo pienso que ahí hay una diversidad de intereses. Y que hay algunos más grandes, otros más pequeños, algunos para los cuales el grado de exposición al riesgo argentino es mayor y otros menor, otros que tienen otros problemas también en su exposición al riesgo global. A mí me da la impresión, mirando todo eso, que la ecuación, positiva para ellos, pero no siempre los actores son conscientes verdaderamente de sus buenos y verdaderos intereses, es desminar un poco el terreno. Es decir, Argentina es un factor de riesgo que podría ser solucionable, porque la buena ecuación para ellos, dicen algunos, es obtener 50, un valor presente de las obligaciones argentinas de 50 a 55, es decir, de los 100 que le debía Argentina, que ellos en el acuerdo reencuentren 55, por ejemplo. Bueno, eso no es verdad para todos los acreedores, y probablemente eso es insostenible para Argentina, pero probablemente hay una ecuación más favorable, reduciendo eso de manera sustancial y acercándose a lo que la propuesta argentina actualmente más o menos traduce, que es 40/100. Entonces yo creo que es difícil dar una respuesta para el conjunto de los acreedores, pero que yo estuviese en la capacidad de asesorarlos, diría, bueno, miren, me parece que este es un punto que se puede resolver, hay otros que pueden venir, porque estamos en un mundo donde las situaciones patrimoniales y de pagos de numerosos agentes económicos se están deteriorando a ojos vista. Sabemos que Avianca ha quebrado, que si no es por la ayuda estatal, Lufthansa o Air France podrían desaparecer, etcétera, etcétera. Entonces, esa dimensión yo la tendría muy en cuenta para tratar de obtener un acuerdo, un arreglo, que si es sostenible también sería conveniente para Argentina, en el sentido de que normalizaría sus relaciones financieras internacionales y, fíjese, sería un shock importante de credibilidad para el gobierno, interno y externo, haber logrado un acuerdo, pero no puede hacerse, por supuesto, a cualquier precio. Carlos, un abrazo y muchas gracias. De nada, hasta pronto. Hasta pronto, gracias. Carlos Kennan, argentino, en este momento en Francia, asesor del presidente Macron.